¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles, le damos la bienvenida. Ahora tenemos noticias, segunda edición de noticias, acá en Pingüino Multimedia, en esta jornada de día jueves. Estamos hablando del día jueves 7 de mayo, ¿ya? Domitila el santoral hoy día. Vamos a estarle contando de todo lo que ha acontecido. Hay un informe preparado por parte del gobierno regional también. Entendemos que ahora a las 13 horas se decía, desde la casa de los intendentes, así que vamos a estar atentos a ello también. 7 grados la temperatura del momento en la ciudad de Punta Arenas, con precipitaciones, viento débil de dirección noreste, con una visibilidad que llega a los 10.000 metros y limitada. 87% de humedad a esta hora de la tarde, ya cuando son las 13 con un minuto. Vamos a revisar todo lo que ha acontecido, así que comenzamos. Estos son los titulares. Preocupante. El último reporte a nivel nacional anotó nuevos récords con más de 1.500 casos de COVID en un día, superando los 24.000 contagios. Magallanes tuvo 18 contagios en las últimas 24 horas. Descartan caso de coronavirus al interior de la penitenciaría de Punta Arenas. La reclusa que fue trasladada al centro asistencial tras protocolo sanitario de Gendarmería no se encontraba contagiada con coronavirus. Y acá no dependemos de un decreto, señaló el alcalde Radonich, refiriéndose a la importancia del cuidado que debe nacer de cada magallánico para protegerse del coronavirus. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pingüino Radio y la noticia tal como es. Bueno, le decíamos a los titulares que hay una preocupación porque el último reporte nacional que entregó el ministro y los subsecretarios hablan de más de 1.500 casos de COVID en un día, que supera ya los 24.000 a nivel nacional. En tanto, en Magallanes hubo 18 casos nuevos. David Pérez nos trae el informe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, cifras bastante preocupantes, que si se compara a otras como el tema de exámenes, estamos a nivel de Sudamérica, de países de Sudamérica, segundos en el tema de detección, en el tema diario de análisis. Aquí recordemos, y bajándole un poco estas cifras a el tema local, tenemos un promedio aquí en la región, conjunto y conforme como se ha hecho el convenio de CADI, el laboratorio de CADI UMAC, de 90 exámenes diarios, lo que se refería ayer la autoridad sanitaria, la Seremi de Magallanes, Mariela Rojas. A nivel, como decía, de Sudamérica, estamos realizando, ocupamos el segundo lugar después de Perú, con quien es el país de la región de Sudamérica con más exámenes de PCR que realiza y que lleva realizado desde la llegada de la pandemia a la región de Sudamérica. Aquí a nivel nacional son cifras que se contrastan con lo que tú bien decías. Ya superamos los 24.000 casos de contagios y hoy se sufre a nivel nacional un nuevo récord con 1.533 casos nuevos de COVID-19 en este balance que entregó durante esta mañana el Ministerio de Salud. Esto es un total nacional específico, ¿no?, de 24.581 contagios, de acuerdo también a este tradicional balance. Desde La Moneda fallecieron 4 personas en las últimas horas, 2 corresponden a la región de Valparaíso, una en Arica y el último reporte del 15 hasta el 15 de abril, así da un total esto de decesos de 285 personas que han fallecido a causa de esta enfermedad en el país. Y la capital, la zona más afectada del país, obviamente sigue siendo la región metropolitana. De los nuevos contagios, 1.246 se reportaron en la región metropolitana, lo que asciende al 81% ocupa esta región de todos los casos a nivel nacional. Una concentración en distintos focos de contagios en distintas comunas, lo que ha llevado a gran parte
lo que ha ayudado al gobierno a establecer la medida de cuarentena en gran parte de la región metropolitana, realizando cordones sanitarios para que no haya gente de la capital que vaya hacia otras regiones y lleve la enfermedad. Así que una cifra que preocupa bastante, sobre todo de esta cifra récord que se establece finalmente. 1.246, reiteramos, casos son que pertenecen a la región metropolitana, y también, según lo informado, 11.664 personas han sido declaradas como recuperadas, mientras los casos activos, personas que todavía pueden contagiar la enfermedad, se mantienen 12.632 a nivel nacional, todo esto obviamente respondiente al corte de las 21 horas de ayer, día miércoles 6 de mayo. Jorge. Ya, preocupante la situación, pues. ¿Ah? Sí, a nivel local. A nivel nacional, preocupante la situación con los más de 24.000 casos, David, ¿ah? Ya, se nos fue David, ahí ya estaba. Muy bien, las 13:07, continuamos. Fíjese que había preocupación porque se descartó finalmente el posible caso de coronavirus al interior del recinto penitenciario de Punta Arenas. Recordemos que una mujer que está interna había dado algunos indicios, ¿no? Pero finalmente se descartó, no está contagiada de coronavirus. Alex Miralles nos trae el informe, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes, así es, sin contagiados continúa el complejo penitenciario de Punta Arenas, esto luego que se descartó esta tercera salida de la noche del martes desde el interior del complejo penitenciario con una interna esta vez al Hospital Clínico de Magallanes para realizar este examen PCR, el que producto de que la mujer desde hace días presentaba obviamente problemas respiratorios. En primera instancia se le había realizado un examen, se había descartado, posteriormente continuaba con estos malestares más graves, obviamente, sobre su aspecto en cuanto a la respiración, y por ese motivo entonces se tuvo que activar todo el protocolo por parte de Gendarmería para realizar el traslado de esta mujer desde el complejo penitenciario de Punta Arenas hasta el Hospital Clínico de Magallanes. Durante esta jornada pudimos corroborar ya que se descartó que la mujer tenga coronavirus, salió negativo. En este sentido es que hay ya 3 personas que han sido sacadas de la cárcel a realizar este examen con sospecha de estar contagiados de coronavirus, pero finalmente entonces se descartó. Entonces no hay ninguna persona, ni funcionarios de Gendarmería, ni internos de la cárcel con COVID-19 hasta el momento, por lo menos. La región de Magallanes tampoco se ha realizado, entonces han funcionado los protocolos que se han realizado sanitariamente por parte del recinto penal. Jorge. Alex Miralles, gracias por el informe y estamos como siempre con línea abierta para ti, ¿eh? Ahí estábamos en contacto con Alex Miralles, que nos entregaba antecedentes respecto de esta buena noticia. No hay internos afectados con coronavirus al interior del recinto penitenciario de nuestra ciudad. Esa es una muy buena noticia también, ¿eh? Bueno, estamos a la espera también de lo que va a ser el informe regional. Recordemos que ya fue entregado el nacional con el ministro Jaime Mañalich y los subsecretarios de Red Asistencial y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, donde entregaron cifras a nivel nacional, y de ahí se descuelga la nueva cifra regional, que son 18 nuevos casos aquí en la región de Magallanes. Ya está en redes sociales la información, pero seguramente vamos a tener antecedentes a nivel regional también. Y fíjese que alrededor de 1,5 millar de personas se han recuperado del COVID-19 en Magallanes. Así lo informó la Seremía de Salud, encabezada por Mariela Rojas. Jesús Nieves tiene el informe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, sí, tal como tú lo comentabas, exactamente son 592 personas que se han recuperado del COVID-19 aquí en la región de Magallanes. Esto fue lo que informó la Seremi de Salud Mariela Rojas en el tradicional punto de prensa que se realizó ayer. Recordemos que esta semana ya los puntos de prensa se están haciendo vía presencial. Ayer fue el turno del balance en la Intendencia Regional y hoy será en la Casa de los Intendentes. Son 592 personas que se han recuperado del COVID-19 en la región, pero hay otras más de 100 personas que todavía son
contagiantes, es decir, que todavía pueden contagiar a otra persona del COVID-19. Es por esto que por ser positivo de COVID-19 o por ser contacto estrecho de una persona positiva deben cumplir sus cuarentenas obligatorias respectivamente en sus domicilios. Ella también hacía referencia a que solamente el miércoles se hicieron más de 100 fiscalizaciones entre la autoridad sanitaria y las Fuerzas Armadas, y solo ese día, es decir, solo el miércoles, se realizaron 7 sumarios a personas que deberían estar en su casa cumpliendo su cuarentena obligatoria y que fueron sorprendidas transitando en las calles de Punta Arenas. Según el reporte que llegó esta mañana el Ministerio de Salud en su página web, Magallanes contaría hoy, en las últimas 24 horas se registraron 18 casos nuevos en la región de Magallanes, 3 pacientes asintomáticos, 15 pacientes con síntomas y 3 personas asintomáticas. Las personas asintomáticas hoy es el día donde se han diagnosticado más personas asintomáticas que son portadoras del virus. Recordemos que el Ministerio de Salud cambió sus criterios para saber cuáles son las personas que tienen el COVID-19, y entre ellas entraron los pacientes que son asintomáticos. Por lo tanto, la región aún se mantiene, el dato del Ministerio de Salud aún mantiene los 11 fallecidos en la región de Magallanes, pero lo que confirmó ayer y anteayer la Seremi de Salud es que la mujer fallecida esta semana en el Hospital Clínico de Magallanes, una mujer mayor de 80 años, fue positiva por coronavirus, pero no falleció a causa de esta enfermedad. Ella comentaba ayer que es una enfermedad bastante complicada, que eso está en estudio y que fue informado al Ministerio de Salud, obviamente al nivel central, y cuando salgan los resultados, esta persona entrará en el informe de los fallecidos por COVID-19, pero se presume que la enfermedad que mató a esta persona, por así decirlo, no fue el COVID-19, aunque sí fue diagnosticada por COVID-19. Es decir, que cuando la Seremi de Salud tenga los resultados, el Ministerio de Salud la agregará a su reporte en su página web. Perfecto, Jesús. Gracias por el informe. Estamos atentos como siempre. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ya estaba la información con Jesús Nieves también a esta hora. Transmite Pingüino Multimedia. Seguimos con las informaciones. En el marco de la agenda social que lleva adelante el municipio de Punta Arenas, se han detectado algunos casos de familias que han intentado sacar provecho de la situación que se vive y solicitar ayuda, pese a tener recursos estables y contar con buenos ingresos. En estas 2 semanas que se ha trabajado intensamente en la agenda social municipal, donde se ha podido llegar con colaboración directa a más de 1.300 familias de la ciudad, también se han encontrado con el lado que nadie quiere saber. Personas que han intentado abusar del sistema y que han podido detener antes de entregar ayuda a personas que directamente no corresponden. Así lo dijo el alcalde de la comuna, Claudio Ravenich, llamando a la comunidad a actuar de buena fe. En estas 2 semanas que hemos trabajado intensamente en la agenda social municipal, donde hemos podido llegar hasta ahora con colaboración directa a más de 1.300 familias de nuestra ciudad, también nos hemos encontrado lamentablemente con el lado que nadie quiere saber. Personas que han intentado abusar del sistema y la hemos podido detener antes de entregar ayuda a directamente personas que no corresponden. Es por eso que le pedimos poder actuar de buena fe. Estamos comenzando un proceso no exento de dificultades que vamos mejorando, pero lo que no podemos permitir es que personas que teniendo trabajos, cotizando en ISAPRES, ambos en una casa, nos estén pidiendo ayuda social. Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Elena Blackwood, indicó que los requisitos han sido publicados y que se espera que quienes realmente necesiten la ayuda envíen sus antecedentes. Cuando hay personas que teniendo recursos
solicitan igualmente la ayuda, el sistema se retrasa, ya que los profesionales deben utilizar parte de su tiempo en analizar los antecedentes, y eso hace que muchas personas que realmente están en situaciones de necesidad deban esperar aún más para poder ser evaluadas. Agregó también de que realmente en estas situaciones de necesidad deben esperar aún más para poder ser evaluadas, pero igual pide a la gente que no se aprovechen de las circunstancias. Estás escuchando. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Y el alcalde dijo que no depende... nos vamos al contacto con el gobierno regional, porque ya está comenzando la rueda de prensa con los informes de lo que es el ámbito regional en cuanto al coronavirus. Escuchemos. Muy buenas tardes. Tal como lo estaba haciendo, les vamos a entregar el reporte de la situación regional de la pandemia del coronavirus. En primer lugar, quisiera recordarles que en el día de hoy, a partir desde las 22 horas, se termina la cuarentena de la ciudad de Punta Arenas. Pero a las 22 horas también parte el toque de queda, por lo tanto, recién cuando se levante el toque de queda a las 5 de la mañana del día viernes, vamos a quedar sin esta restricción de movilidad. Pero esto no significa que todo va a quedar libre. Hay que recordarles que van a seguir existiendo los cordones sanitarios para poder desplazarse. La ciudad de Punta Arenas va a estar con este cordón, que va a ser un cordón bastante estricto para poder circular. Sobre los permisos temporales que se han estado otorgando para poder desplazarse durante la cuarentena y los salvoconductos, en el tema de los permisos podemos volver a insistir en que la cantidad de los permisos no ha bajado, se ha mantenido constante, del orden en el día de ayer de los 14.475, de los cuales 13.336 fueron entregados por la comisaría virtual y 139 se hicieron a través de la comisaría presencial de Carabineros. Los salvoconductos también han mantenido el mismo comportamiento. En el día de ayer se entregaron 769, de los cuales 756 se obtuvieron a través de la comisaría virtual y solamente 3 a través de en forma presencial. Por otro lado, se han seguido produciendo los hechos de personas que incumplen estas medidas restrictivas que ha puesto la autoridad sanitaria, que como lo hemos dicho en tantas ocasiones, van en beneficio de la salud de la ciudadanía y de las personas. En el día de ayer se registraron 3 casos de personas que infringieron la cuarentena, mientras que también tuvimos 4 personas que infringieron el toque de queda. 2 personas de estas fueron de la ciudad de Puerto Natales, una de Porvenir y otra de Puerto Williams. La gente aquí en la ciudad de Punta Arenas ayer se portaron bastante bien. Tal como les decía, si bien en el día de hoy en la noche termina la cuarentena, van a seguir existiendo medidas restrictivas y que va a haber que cumplirlas, como es el toque de queda, va a seguir manteniéndose entre las 22 y las 5 horas de la mañana de todos los días, mientras dure esta medida de excepción. Por otro lado, también quiero recordarles el uso obligatorio de las mascarillas, tanto en el transporte público como privado pagado, así como en los supermercados, farmacias, bancos, establecimientos de salud y también al circular en la vía pública. El uso de las mascarillas es obligatorio en algunas circunstancias y en otras también se hace una necesidad para la autoprotección. Por otro lado, el cierre de las fronteras del país se siguen manteniendo, por lo tanto, no se puede ingresar al territorio nacional desde otro país vecino, y como tampoco salir. Los servicios de delivery, tal como lo dijimos ayer, que han tenido un auge durante esta pandemia, ¿no?, por las restricciones de movilidad, pueden funcionar ahora en horario de toque de queda, que es desde las 10 de la
noche hasta las 0 horas para poder entregar sus productos, especialmente lo que es de la alimentación. Este fin de semana se viene el día domingo, precisamente, se celebra el Día de la Madre, y en otras ocasiones muchas personas que acuden a los recintos santos, ¿no es cierto?, a los cementerios, para saludar a sus madres. En esta ocasión no va a poder ser posible, dado que todos los cementerios, tanto los municipales como los privados que existen en la región, van a permanecer cerrados para esta ocasión. Como lo hemos dicho, estas medidas que se toman son medidas dinámicas, y por eso vamos a ir informando todos los días cuáles son las situaciones en que nos vamos encontrando y qué es lo que puede ir cambiando o no. También quiero manifestarles que, como les decía, el cordón sanitario tiene como objetivo minimizar y limitar el riesgo de contagio hacia otras provincias de la región. Por lo tanto, tal como lo decíamos ya en el día de ayer, aquí lo que no se trata es de que las personas, una vez que se libere la ciudad de Punta Arenas de la cuarentena, puedan salir y decir: yo voy a ir a visitar a mi amigo en Puerto Natales, el que está en San Gregorio, o ir a Tierra del Fuego. Esto limita el desplazamiento. La restricción de ir a una segunda vivienda también sigue vigente. Así que como gobierno regional les volvemos a reiterar el llamado a ser responsables, y que esta lucha contra esta pandemia tenemos todos que poner de nuestra parte y la vamos a ir sobrellevando cuanto mejor cada uno de nosotros como ciudadanos acoja y cumpla las medidas que la autoridad sanitaria nos está pidiendo. Lo que tenemos que hacer, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es cumplir esto para no estresar o sobrecargar el sistema de salud. El sistema de salud en el hospital regional, a causa de esta enfermedad, ha estado reaccionando bastante bien. Ustedes saben, hemos tenido que sacar pacientes hacia otras regiones. Hoy día tenemos alguna capacidad de cama, pero no porque nos estén liberando de la cuarentena vamos a salir a exponernos que tengamos que hacer algún problema al hospital. Así que también ahí hay que ser bastante consecuentes y responsables. Por otro lado, creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con este tema de esta pandemia, ¿no es cierto?, con este virus que va a estar presente en nuestra sociedad. En la región, y sobre todo aquí en la ciudad de Punta Arenas, siguen habiendo personas que tienen el virus activo, están todavía contagiadas y están en el proceso de la enfermedad. Por lo tanto, ese virus está aquí en nuestra comunidad presente. Y eso es lo que se trata de evitar, el contagio y esparramarlo a través de la restricción y el confinamiento, ¿no es cierto?, y el distanciamiento social. Así que, por otro lado, para terminar, quiero agradecerle a todo el personal de salud que ha estado trabajando arduamente y que lo va a seguir haciendo para que el resto de la ciudadanía y las personas que se enferman puedan salir adelante. Así que muchas gracias por ellos, al igual que los trabajadores de otras empresas de servicios básicos que siguen cumpliendo con sus labores. Muchas gracias, y Magallanes, quédate en casa. Preguntas. Ya. Hola, intendente, buenos días, buenas tardes. Hola. Ya. El ministro mencionó, cuando se mencionó obviamente el levantamiento de la cuarentena, ¿se escucha? ¿Sí? El ministro mencionó que cuando se levantó la cuarentena, específicamente Punta Arenas, habría tenido, o fue gracias a medidas de éxitos. ¿Cuáles son esos éxitos que él menciona que permitieron, por supuesto, el levantamiento de esta cuarentena? Bueno, puede considerarse un éxito, ¿no es cierto?, el que ya llevábamos un par de días con que el número de personas contagiadas iba a la baja, ¿no es cierto? Pero tal como lo hemos manifestado, estas cifras son dinámicas. Ahora, ese es uno de los factores que se toman en cuenta. Hay muchos otros factores que se analizan y se determinan para tomar estas medidas. Y por último, intendente, ¿podría un poco explicar, a raíz de esta cuarentena, qué va a suceder con el comercio? ¿Qué comercio puede abrir? ¿Cuál no? ¿Se abren todos a partir del día viernes? Eso es verdad. No, no se van a poder abrir todos los comercios, obviamente, porque hay que pensar que estamos con un cordón sanitario, que eso también implica ciertas restricciones. Así que nosotros estamos trabajando con la autoridad sanitaria y con economía para poder determinar y tener claro de aquí ya a mañana, para ver cuáles son los locales, los comercios que van a poder trabajar, que no sean de primera necesidad como son los que lo siguen haciendo.
pero van a tener que tomar las medidas restrictivas, ¿no es cierto?, y sanitarias correspondientes. ¿Se escucha? Intendente, vuelva, regrese. Estoy muy apurado, pero eso hoy día... Intendente, si nos puede hacer un resumen respecto a la cantidad de permisos totales de personas detenidas durante todos estos periodos de cuarentena que estuvimos acá en Punta Arenas. Sí, bueno, en permisos totales que se otorgaron durante este periodo de la cuarentena, estamos llegando al orden de los 430.000 más o menos. Y las personas detenidas, tanto por infringir la cuarentena como por el toque de queda, de acuerdo a lo que informó Carabineros, están del orden de los 600 y hasta la semana pasada ya llevábamos sobre 500 personas citadas a los tribunales. Además, no sé si tiene la cifra de aquellos conductores que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad mientras estuvo rigiendo esta medida. Hubo un número, en este momento no tengo en mente cuál fue la cantidad, pero sí ese fue un factor también de muchas de las personas que fueron detenidas por estar, sobre todo en el toque de queda, que estaban manejando bajo el estado del alcohol. Por último, ¿cuáles son finalmente ahora la cantidad de querellas presentadas? El otro día ya nos decía unas cuantas, pero han ido sumando con el paso de los días. Bueno, hasta ayer y hoy día en la mañana teníamos las 5 que les mencioné, y el abogado está trabajando en los otros casos para ver si ameritan o no presentar una querella a esas personas. Ok, perfecto. Gracias, intendente. Gracias. Buenas tardes, intendente. Esta mañana tuvimos la oportunidad en la radio de conversar con el doctor Ramón Lobo, geriatra y, consejero regional. Y él hacía también una crítica a la llamada o mal llamada, a su juicio, cuarentena. Él señalaba de que esto no fue una cuarentena, que fue prácticamente un confinamiento que algunos cumplieron y que otros no. Pero también dice que así como se ha criticado a la comunidad, también el Estado dijo, tendría que hacerse también un mea culpa y una autocrítica. Principalmente porque teniendo facultades como para asegurar abastecimiento y asegurar otro tipo de ayuda, no se hizo en este tiempo de cuarentena. Y en ese mismo aspecto yo le pregunto, ¿hay también una autocrítica por parte del Estado que usted representa el día de hoy en torno a haber evitado una gran cantidad de salidas de la gente a la calle? A ver, yo creo que siempre hay la oportunidad de hacer una autocrítica y de que a lo mejor las cosas que uno está haciendo las podría haber hecho mejor. Pero hoy día lo que nosotros estamos haciendo es aplicar las condiciones y la situación que tenemos, la legislación lo que nos permite hacer. Yo sé que muchas personas han criticado y dicen por qué no limitaron más o se pusieron más exigentes con la entrega de los permisos. Lamentablemente eso es algo que no está en nuestras manos. El sistema de permisos a través de la comisaría virtual es algo que está centralizado a nivel nacional y rige para todo el país en forma igual. Y nosotros no podemos entrar a interferir en eso porque esa es la situación. O sea, yo entiendo y a lo mejor a uno como persona también le habría gustado haber podido tomar otro tipo de medidas, pero también así como nosotros tenemos cosas que hacer, las personas que infringen esto tienen algunos derechos que tampoco uno puede vulnerárselos. Intendente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Ayer la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine emitió un comunicado instando a las autoridades a poder aplazar el regreso y la apertura, sobre todo del Parque Nacional Torres del Paine. Ya también es sabido que también dentro de los parques nacionales acá de la región que va a aperturar va a ser Yendegaya. Yo quería saber, ¿no existe cierto grado de confusión respecto al mensaje que está entregando el gobierno con esto de retorno seguro, pero que a la vez también nos llama a la ciudadanía a mantener un distanciamiento social, a mantener un confinamiento, y más aún cuando las asociaciones propias del turismo no están viendo con buenos ojos la apertura de estos servicios como Torres del Paine o Yendegaya, que finalmente van a traer a que se vuelva a reactivar el turismo y vuelva a traer más gente hacia esas comunas? A ver, yo creo que hay que hacer una diferenciación en lo que es hoy día el Parque Nacional Torres del Paine y lo que son los otros parques o reservas o monumentos que se habló que se iban a comenzar a abrir. Muchos de estos, tal como tú lo mencionas, el Parque Yendegaya es un parque que hoy día no recibe visitación, es la gente
que va a conocer la ruta de Vicuña y Entegaya, pero tampoco pueden ingresar porque el Cuerpo Militar del Trabajo está trabajando y no están trabajando, no se permite el acceso. Por lo tanto, ese parque no. El parque de Agostini, que también está en esa consideración, es un parque que en el verano, cuando están los cruceros trabajando, recibe visitación. El resto del año no recibe porque la corporación tampoco no tiene ni siquiera personal ahí. El tema del Parque Nacional Torres del Paine, que se estaba pensando abrirlo, o se dice para fin de mayo, yo creo que es una situación que van a ir analizando el Ministerio de Agricultura con la CONAF, cómo se vayan dando las situaciones. Y tengo entendido que la CONAF está conversando justamente con las autoridades, con los alcaldes de Puerto Natales, de Torres del Paine y también con las asociaciones para ver qué medidas se van a tomar. Esto no significa que el parque se vaya a abrir y vamos a tener una gran cantidad de gente, sino que lo más probable es que en un principio pueda ser solamente para los residentes de la provincia, ¿no? O de los sectores aledaños. Si bien entendemos que hemos estado confinados y toda la gente por esta situación, pero también necesitamos de repente salir. Y si hoy día nos levantan la cuarentena, no hay ningún problema en que mañana alguien pueda ir, por ejemplo, aquí en Magallanes, a la Reserva Magallanes, un lugar donde va a estar abierto digamos, no va a estar confinado ni va a tener gente alrededor. Si eso es lo que tenemos que tratar de evitar, esas aglomeraciones. Obviamente en el caso de Torres del Paine, que se producían estas grandes aglomeraciones en la entrada, eso no va a poder ser posible. Ya, ahora sí, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Vamos a plantear nuestro reporte diario de la situación del COVID-19 en nuestra región. Informamos, por lo tanto, 18 casos se notificaron de acuerdo al registro de Pivigila Minsal durante el día de ayer. Con el corte a las 21 horas, 16 casos de Punta Arenas, 1 de Porvenir y 1 de Puerto Natales. 15 casos corresponden a pacientes con sintomatología y 3 a pacientes asintomáticos. De esta forma, hoy día contamos con 836 casos, 797 de Punta Arenas, 19 de Puerto Williams, 9 de Porvenir, 9 de Puerto Natales, 1 de Primavera y 1 de San Gregorio. Esto con corte, como ya les dije, a las 21 horas. La tasa acumulada de casos en Magallanes alcanza a 469.000 por 100.000 habitantes, perdón, 469 por 100.000 habitantes. La letalidad se mantiene en un rango de 1.3% y la gravedad es de 1.8% de pacientes conectados a ventilación mecánica. Delante preguntaban al intendente que dentro de las cosas de éxitos que se decían de Magallanes, justamente estos son los dos indicadores que hemos logrado mantener con la gestión que se ha realizado con los pacientes. Al no tener la capacidad límite de cama, sino que estar trasladando pacientes que puedan ser trasladados a Santiago y no tener una letalidad tan alta y, obvio, una gravedad tan alta. Esta es una de las cosas que se tomaron en cuenta. La proyección la vamos a seguir estabilizando en un promedio de casos de 12 a 14 casos diarios para la región, pero siempre se habla de promedio. Mantenemos la estabilidad en lo que se debe extremar precauciones sanitarias para no aumentar el riesgo, sobre todo en los adultos mayores. En cuanto a materia de exámenes, llevamos hasta la fecha 4.381 PCR con una positividad, que la nuestra sigue siendo alta, de 19,08%. En cuanto a hospitalizados, tenemos 41 pacientes en el hospital, de ellos 25 se encuentran en aislamiento, 16 en la UPC y 15 de ellos están con ventilación mecánica. En cuanto a la cuarentena, nosotros seguimos fiscalizando y esto se hace día a día, sobre todo específicamente casos positivos y los contactos estrechos. Llevamos 3.508 fiscalizaciones a nivel regional, con 46 sumarios en total. Ustedes se acuerdan que ayer les dije que habían 33 más 7, ya llegamos a 40 ayer, y ayer se hicieron 6 sumarios más, ¿ya? De estos sumarios ya hay varios que ya se fueron a la fiscalía, yo firmé varios ayer y ya hay algunos que ya les debe estar llegando a la gente con las multas. Les dije que de eso yo no podía hablar, pero las multas ya se están cursando y tienen plazo para hacer su apelación y posteriormente cancelarla.
Clarificar eso sí, que el fin de la cuarentena total para Punta Arenas no significa que los casos positivos de coronavirus y contacto estrecho dejen de realizar su aislamiento por 14 días. Son cosas totalmente diferentes. En este sentido, estas cuarentenas en domicilio deben continuar para las personas que tienen la indicación que seguirán siendo fiscalizadas. Ya eso tiene que tenerlo claro la gente. En cuanto a partir de mañana, que levantamos la cuarentena, hemos repetido que no significa que relajemos las medidas de prevención frente al COVID, sino al contrario. Si va a andar más gente en la calle, nosotros tenemos que extremar las medidas. Hay que permanecer en los hogares y salir, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio, solamente en los casos estrictamente necesarios. Cuando comenzamos esto, cuando yo volví, yo les decía que esto tiene que ser por convicción y no por imposición. Este es el minuto en que tenemos que probarlo, que estamos convencidos de que hay medidas que debemos aplicar y no porque se nos imponen. No olvidemos nunca el distanciamiento, acá ya se está viendo, y por supuesto el lavado de manos. Esperamos que la comunidad entienda que durante esta pandemia tenemos que reforzar todas las medidas, por lo que esperamos que no se produzcan aglomeraciones en supermercados u otros recintos que podrían ser abiertos una vez que los veamos. Sí recordar que se mantiene el estricto cordón sanitario en Punta Arenas. Estos perímetros son utilizados para controlar el acceso-salida en una zona o territorio, permitiendo el ingreso solamente para el abastecimiento básico o fines específicos relacionados a servicios esenciales. Siempre con los respectivos salvoconductos que se solicitan, ya sea presencial, ojalá por la comisaría virtual, en dependencias de Carabineros. Hay algunos puntos que queremos aclarar con relación al marco de levantamiento de la cuarentena. No tiene relación alguna con la posibilidad de apertura de restaurantes, ni cines, ni pub, ni nada que lleve a aglomeraciones. Estos deben seguir cerrados hasta que el Ministerio, el Gobierno indique lo contrario como una medida sanitaria. Respecto a los malls y centros comerciales, que es lo que nos han preguntado, como la zona austral, debemos recordar que este tipo de locales realizaron un cierre voluntario a nivel nacional de acuerdo a conversaciones sostenidas con el Gobierno. Estamos en conocimiento que entidades y locales del rubro comercio están participando actualmente en mesas de trabajo con el área de economía, con todas las autoridades para estudiar su reapertura, que obvio tiene que ser gradual y con todas las medidas sanitarias. En lo anterior, todas las medidas, nosotros, todos los locales que quisieran abrir y que estén autorizados dentro de esta pandemia, con todas las resoluciones que hay, deberán cumplir con las normativas específicas dadas de acuerdo a todos los protocolos y esas serán estrictamente fiscalizadas. Eso son indicaciones tanto para los funcionarios, personal que trabaja en los diferentes tipos de locales de diferentes rubros, como las personas que vayan a abastecerse, a comprar en esos locales. Lo mismo en sitios grandes donde no se aceptarán las aglomeraciones afuera de los locales. Nuestro mensaje para la comunidad es evitar concurrir a lugares donde se produzcan las aglomeraciones, ya que aumentan las posibilidades de contagio tanto para las personas como para su entorno, ya que deja que uno mismo pueda ser el vector del virus a personas vulnerables. También queremos informar que en la última hora de ayer se nos notificó un caso positivo a coronavirus de un residente del ELIAM público de Punta Arenas, Cristina Calderón, administrado por una ONG dependiente del Senama. Frente a esta situación, nosotros, como siempre, iniciamos la investigación epidemiológica que considera, por supuesto, el estudio de los contactos estrechos y el aislamiento de los mismos, y a su vez se han mantenido todas las coordinaciones de anoche mismo con el Senama Nacional, su dirección técnica, y se está en este minuto haciendo todo lo posible para que esto no sea un brote más grande. Frente a diversas consultas en cuanto a las empresas de sanitización, todas ellas requieren contar con autorización sanitaria.
Por tal motivo, al contratar este tipo de servicio, siempre hay que exigir un documento que extiende la Seremi, para ver realmente si cumple con la normativa establecida para el uso de estos productos. Y además, todos los productos que se utilicen tienen que tener un rol del ISP que tiene que aparecer en el envase. Ya esa es la única forma de asegurarnos de evitar intoxicaciones por productos de sanitización, desinfección o limpieza. En otro ámbito y referente a la campaña de vacunación antiinfluenza, tenemos que informar que con el levantamiento de la cuarentena, a partir de mañana, se comienza la vacunación de preescolares para luego continuar con los alumnos de primero a quinto año básico. Para esto hay un plan diseñado de vacunación para este grupo de riesgo de la población con todas las medidas de prevención, y lo que sí necesitamos hacer un llamado a la población que no acudan a los CEFAM con estos grupos etarios, porque van a ser citados a los establecimientos educacionales, y esto se va a informar oportunamente el día y hora y lugar en que se agendará esta vacunación. Recordar, como lo dijimos ayer, que estas vacunas están aseguradas para cada niño y niña de la región. Bueno, para finalizar, solo decir que aprovechemos esta pandemia cuidándonos, protegiéndonos y no haciendo mayor la circulación viral. Seremi, con respecto a lo último que mencionó con el contagio en el ELEAM, un poco ampliar sobre la cantidad de abuelitos que van a estar, cómo se va a aplicar este distanciamiento, estas medidas de precaución para ellos. Ellos están confinados allá adentro, por supuesto, y podría ser quizá un poquito más preocupante cómo van a funcionar ellos, siendo que todos son mayores de edad también y todo eso. A ver, el paciente que está con coronavirus positivo está hospitalizado desde el día 24. Ayer salió el resultado, pero él está hospitalizado, es una persona adulto mayor de 87 años y está grave. Ya anoche se tomó el PCR a todo el personal que ha estado en contacto estrecho con él, que fueron fueron 22 personas a las que se le tomó el examen, más a una persona que estaba muy cerca de él, también se le tomó el PCR, y estas personas quedaron en el aislamiento y de cuarentena. Se fueron 2 funcionarios, ¿ya?, que eran los que habían tenido el contacto estrecho con este paciente, que es un paciente postrado, pero que esto estamos hablando de que fue el 24, ¿ya? Eso es más o menos, se están tomando todas las medidas de aislamiento. De hecho, hay otro lugar donde se podría hacer más aislamiento, pero ahí están los mismos agentes de Senama a nivel nacional y regional, está viendo la cantidad de personal que necesitaría para poder, pero las medidas de aislamiento se están cumpliendo. Y por supuesto nosotros vamos a ir a fiscalizar. Seremi, bajo la misma línea, ¿se sabe cómo se podría haber contagiado esta persona, ya que estos lugares donde están las residencias de los adultos mayores, hace rato ya que fueron prohibidas las visitas? ¿Podría haber sido incluso una de estas personas, de los trabajadores o personas que llevan los insumos, etcétera? Mira, esto está en el estudio de contacto, ¿ya? Yo todavía no lo tengo en las manos porque empezó anoche. El estudio de contacto son más de 30 personas y recién ahí nosotros vamos a tener el flujo de cómo se pudiera haber infectado. Pero ustedes saben que en este minuto todo el mundo es vector, así que todo el mundo podría haber sido, por más de reglas que se puedan seguir. Hay que tratar a todo el mundo como que tuviéramos coronavirus, comportarnos como que tuviéramos y tratarnos como que el otro tuviera. Así que hay que hacer el estudio. Una vez que nosotros conozcamos, nunca vamos a poder dar la identidad ni el flujo claro, pero por lo menos dar a conocer para que la otra gente tenga cuidado. ¿Se está evaluando el traslado de los otros adultos mayores que se encuentran en el ELEAM actualmente a residencias sanitarias, por ejemplo, para también protegerlos? No, recuerden que las residencias sanitarias solamente tienen pacientes COVID positivos, ¿ya? Y como este paciente está hospitalizado, está allá, y todo lo que tenga que estar hospitalizado va a estar, y lo que tenga que estar aislado, en el mismo ELEAM tienen un gimnasio que lo tienen adaptado para poder tener la gente aislada.
En esas condiciones están trabajando. Seremi, cambiando de tema respecto a los casos positivos de coronavirus, pero que son asintomáticos. De alguna forma, ¿cómo se descubre finalmente esto? ¿Cómo finalmente se llega a que esa persona que no tiene síntomas se le toma finalmente el examen? Lo que pasa es que aquí hay cosas que se han levantado por ser contactos estrechos en algunos grupos específicos, ya que lo hemos hablado, que son los mismos contactos estrechos de grupos de adultos mayores, de salud en este caso, o de comunidades que han estado teniendo algún caso positivo, pero que podría ocasionar un problema más grave. Y de ahí se han sacado estas personas asintomáticas. Y hay otras personas que son las menos, pero que nos ha pasado, que van por decisión propia a tomarse un test rápido y les ha salido la IgM alterada y han ido posteriormente a tomarse el PCR. Pero eso es más o menos el flujo. ¿Qué tal, Seremi? Sí, justamente en esa misma última pregunta que hacía Loreto, pasó en el caso de Unimar, justamente el día de ayer, que este joven realizó una cuarentena porque tenía un familiar justamente con la enfermedad y comenzó a sentirse mal el día martes y se va a comprar el test rápido, ¿verdad? Y le sale positivo. Se había hecho un PCR que hace 15 días atrás le había salido negativo. Y justamente ahí está la gran pregunta de la gente. Sabemos que es una enfermedad nueva, una enfermedad desconocida, todos los días conocemos algo más de la enfermedad, pero como se está dando muchos casos, hoy día también el diario, aquí el colega, también informaban un caso muy similar en el ámbito privado. ¿Se puede dar ese tema? O sea, ¿qué pasa con el tema de los test rápidos? Lo que pasa es que hay una diferencia. Para el sistema de salud, lo que nos confirma un COVID positivo es el PCR, no hay nada más. El test rápido es solamente para ver en qué cantidad, así por decirlo, serológicamente se encuentran la IgG o la IgM. La IgM es una inmunoglobulina que reacciona ante la aparición de cualquier virus, hongo o bacteria, ¿ya? Son las defensas del organismo. Esa reacciona. Y esa se puede mantener por tiempo hasta cuando tú ya estás bien, no es contagiante, pero significa que tu inmunidad se defendió. Tú tuviste inmunidad contra el virus, te defendiste. La IgG, que es la otra que sale, a veces positiva, es tardía. Esa es muy tardía y es la que te asegura realmente, entre comillas, porque ustedes saben que todo esto está en estudio, la inmunidad. Pero la IgM significa que tuviste contacto, pero no necesariamente eres contagiante en ese minuto. Y esto es lo que está pasando con estos casos, que se van a tomar el test rápido porque necesitan hacerlo. Pero si ya tuvieron el contacto con el COVID, tuvieron COVID, a veces asintomático, van a tener el IgM alto. O positivo, perdón. Estamos próximos también al tema del carnet COVID, ¿verdad? Que se comienza a dar al día de mañana. Otra pregunta de la gente también es que han tenido el síntoma, se le ha dado el alta, pero no se le ha hecho nuevamente un examen y a pesar de todo tienen un certificado en sus manos. ¿Qué se les puede decir a esas personas que están preocupadas porque no se le ha hecho un nuevo examen y se le ha notificado por teléfono, principalmente, de que están de alta? A ver, es que, el carnet COVID es algo que todavía está todavía están viendo cuándo sale. Nosotros no tenemos más que la información que da el ministro diariamente de eso, todavía no ha salido nada legal. Lo segundo es el certificado ese que se le ha dado a algunas personas que lo han solicitado de que han terminado su cuarentena, es decir, que están entre los 637 recuperados, que se les entrega un certificado para presentar en su trabajo que le está exigiendo, pero no es que estemos dando certificado. Y lo otro era, se me olvidó, era... No, vinculado justamente al mismo tema, porque la gente dice que no se le hace un examen para decir que están de alta. No existe el examen de salida, no existe porque, por lo mismo que les acabo de explicar, porque va a salir alterado, el único que se podría hacer es el test rápido y les va a salir alterado el IgM porque ya tuvieron contacto con el virus, pero eso no significa necesariamente que sean contagiantes ni estén positivos en ese minuto. Mi última pregunta, porque me preguntan con el tema de los cordones sanitarios, en el sector sur, ¿también habrá cordón sanitario? ¿En qué sector específicamente? Es que, acuérdense que los cordones sanitarios son para un determinado lugar, comuna, ¿ya? Nosotros hacia allá no tenemos entrada de nadie más